Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Esta temporada estamos tratando de entender cómo la información genética se transmite entre generaciones. Estos últimos episodios hablamos de la meiosis, de la reproducción sexual y de la herencia mendeliana. El resumen cortito es que en general los seres vivos tenemos dos copias de nuestro material genético. Con el fin de reproducirnos sexualmente, algunas de nuestras células realizan una división de alta tecnología llamada meiosis, que carga un tipo de células especiales con una única copia de nuestros genes en vez de las dos habituales. Estas células, llamadas gametos, se fusionan para formar un individuo nuevo, que tendrá de nuevo dos copias de cada gen, una por cada una de los gametos. Y aunque estemos hablando de copias, en realidad estos genes pueden tener distintas variantes, a las que llamamos alelos. Vimos que el conjunto de genes y sus respectivos alelos que carga un organismo es conocido como genotipo, y que este genotipo tiene un papel muy importante a la hora de definir el fenotipo, la configuración física del organismo que se forma a partir del programa de desarrollo contenido en estos genes. Si hacemos caso a Mendel, cada gen se encarga de definir un rasgo físico, como por ejemplo el color de la flor o la rugosidad de la semilla en plantas de guisante. Cada uno de estos rasgos depende de un único gen. Y además, cuando un gen tiene dos o más alelos, uno de ellos suele dominar sobre el otro. En el caso de las semillas, por ejemplo, una planta que tenga un alelo que diga semillas lisas y otro que diga semillas rugosas, acabará teniendo semillas lisas. Aquí es donde nos quedamos, pero os recomiendo que escuchéis los episodios si no lo hicisteis, os serán muy útiles para este. Estas reglas de Mendel son muy sencillas, ¿verdad? Y los que lleváis un tiempo escuchando el programa ya os habréis olido que esto no puede ser todo. La biología no es tan ordenadita. Y tenéis razón. Mendel, sin querer o queriendo, estudió una serie de rasgos de la planta de guisante que cumplían sus reglas, un gen para cada rasgo y dos alelos posibles, uno de los cuales es dominante. Estos son unos criterios muy estrictos que no todos los rasgos cumplen, y fue una de las razones por las que en su momento sus resultados no tuvieron demasiado impacto. Cualquiera familiarizado con la crianza de plantas o animales sabía perfectamente que las cosas no eran tan sencillas. Entre finales del siglo XIX y principios del XX se comenzó a describir y entender mejor la meiosis, y con ella el papel de los cromosomas en la herencia y en el desarrollo. Cuando se observó que cada célula contenía dos pares de cromosomas, que pasaba uno al gameto, y que los gametos se fusionaban para crear un nuevo organismo, varios científicos se dieron cuenta de que todo este proceso se parecía sospechosamente a lo que había descrito Mendel en su momento. Su trabajo se popularizó de nuevo, y sus principios de la herencia se empezaron a estudiar y comprobar en otros organismos, planteando a los cromosomas como los portadores de esos factores, como los llamaba Mendel, que determinaban los rasgos físicos y que hoy conocemos como genes. Sin embargo, esto que ahora ya damos por supuesto era solo una hipótesis, hasta que apareció en escena un señor llamado Thomas Hunt Morgan. Morgan eligió como organismo de trabajo a una criatura cuyo nombre científico es Drosophila melanogaster. Nosotros la conocemos como mosca del vinagre o mosca de la fruta, esas mosquitas pequeñas que siempre están revoloteando cerca de la basura en verano. Estas moscas son fáciles de criar en un tarro, así que no necesitan mucho dinero, espacio o material sofisticado para trabajar con ellas. Además, tardan muy poco en llegar a la edad adulta desde el huevo, unos 12 días, así que hay que esperar poco para ver los resultados de los cruces. La idea de Morgan y su equipo era hacer algo parecido a lo que hizo Mendel con los guisantes, pero a gran escala con las moscas de la fruta. Observaban distintos rasgos físicos con distintas variantes, como por ejemplo si las moscas tenían ojos rojos o blancos, cuerpo gris o negro, o alas normales o atrofiadas. Luego cruzaban moscas con las distintas variantes de los rasgos y observaban los patrones de herencia en la siguiente generación de moscas. Entre los rasgos que estudiaron encontraron algunos que seguían las leyes de Mendel, pero había otros que claramente las rompían. Por ejemplo, imaginemos una mosca que tiene dos alelos distintos para cada uno de dos rasgos fenotípicos distintos. Es decir, tiene por un lado dos alelos que dicen cuerpo gris y cuerpo negro respectivamente, y por otro uno que dice ojos rojos y otro que dice ojos blancos. Según las reglas de Mendel, cuando esta mosca crease gametos, cada uno de estos genes se separaría independientemente. Cada gameto tiraría una moneda para decidir si lleva alelo de cuerpo gris o negro, y otra distinta para decidir si lleva ojos rojos o blancos. En la práctica esto no es lo que ocurría, sino que algunos genes parecían tender a heredarse juntos. Por ejemplo, en las moscas de antes, si una mosca recién formada tenía el cuerpo gris, casi seguro que tenía también los ojos rojos. Y viceversa, si tenía el cuerpo negro, casi seguro que también tenía los ojos blancos. La demostración de esto es cosa de probabilidades y de estadística, que no es algo que se preste mucho al formato radio y además es muy aburrido. Tened en cuenta además que no estamos considerando relaciones de dominancia y esas cosas. Os lo estoy explicando en sencillo, pero en la vida real llevó muchas moscas darse cuenta de esto.
Pero la idea principal es esa. El patrón según el que algunos genes se heredaban parecía sugerir que no eran independientes como los rasgos de los guisantes de Mendel, sino que estaban ligados, casi como si estuvieran físicamente pegados, casi como si formaran parte de la misma gran estructura en la que los genes se empaquetan antes de repartirse entre los distintos gametos. Morgan hizo también esta conexión, y tomó sus experimentos como evidencia a favor de esa idea de que los cromosomas eran los que llevaban la herencia, y de que quizá estos genes que determinaban el fenotipo estaban colocados de forma consistente en los mismos cromosomas. Ya habíamos hablado de esto en el episodio del sexo, solo que usamos pizzas en vez de moscas. Estos genes se heredaban juntos porque estaban localizados en el mismo cromosoma. Cuando hablábamos de guisantes no habíamos tenido en cuenta cómo se repartían los alelos entre los dos cromosomas, pero ahora tenemos que fijarnos. Imaginemos entonces una mosca que en un cromosoma lleva los alelos cuerpo gris, ojo rojo, y en el otro cuerpo negro, ojo blanco. Es fácil ver que si el primer cromosoma es el que se carga en un gameto dado, cuerpo gris y ojo rojo se irán juntos, mientras que si el que se carga es el segundo cromosoma, tendremos cuerpo negro y ojos blancos viajando juntos. Pero esto tampoco explicaba todo. Según esta visión, estos genes que estaban en el mismo cromosoma siempre se heredarían juntos. Un cromosoma que llevase una combinación de alelos de, por ejemplo, cuerpo gris y ojos rojos, aseguraría que estos dos alelos siempre se heredasen juntos. Y lo mismo para cualquier otra combinación de alelos que correspondan a esos dos genes. En definitiva, la unidad de la herencia sería el cromosoma y no el gen. Pero en la práctica esto no era así. Morgan y colegas vieron que a veces dos alelos que en teoría iban juntos en el mismo cromosoma no se heredaban juntos. Este comportamiento además no era consistente. Algunos genes que compartían cromosoma eran casi independientes del todo, con solo pequeñas desviaciones estadísticas, mientras que otros parecían viajar juntos casi siempre. Esto era un quebradero de cabeza muy grande, pero gracias a la observación en directo de los cromosomas, nuestros mosqueados científicos encontraron la respuesta. Durante la meiosis, en muchas ocasiones, los cromosomas homólogos se entrecruzaban los unos con los otros e intercambiaban trozos. Esto lo vimos también en el episodio del sexo. Es lo que conocemos ahora como recombinación. Quizás sea el momento de recurrir a una analogía de comida. Imaginémonos a los cromosomas como ristras de salchichas, en los que cada salchicha es un gen. Dos cromosomas homólogos son, pues, dos ristras con el mismo número de salchichas. Podemos imaginarnos una ristra de salchichas negras y otra de salchichas rojas para ayudar. Agarremos las dos ristras, pongámoslas paralelas y realicemos un corte entre dos salchichas al azar, el mismo corte para cada una de las ristras a la misma altura. Ahora intercambiemos los trozos que hemos cortado y peguémoslos de nuevo. Parte de las salchichas de una ristra estarán ahora en la otra, y viceversa, aunque el número de salchichas de cada ristra quedará conservado. Tendremos pues dos ristras formadas por una mezcla de salchichas rojas y negras. Esto viene a ser lo que ocurre. Os dejaré una imagen en la descripción que lo ilustra un poquito mejor de todas formas. Si imaginamos este mismo proceso repetido varias veces y añadiendo más y más ristras de salchichas azules, verdes o blancas, veremos que en unas pocas generaciones, en unas pocas repeticiones de este proceso, nuestras ristras de salchichas pasarán de ser de un único color a ser auténticos arcoíris salchichosos. La recombinación y el sexo se aseguran de barajar los alelos todo lo que pueden. Ahora bien, cuando hacemos un corte al azar en nuestras ristras de salchichas al intercambiarlas, dos salchichas cualesquiera tendrán más posibilidades de separarse cuanto más alejadas estén. Si por ejemplo nos fijamos en las salchichas en cada extremo de nuestra ristra, da igual donde cortemos, porque siempre van a separarse. En cambio, si dos salchichas están adyacentes en la ristra, el corte al azar tendrá que cuadrar exactamente entre ellas dos. Si cortamos más arriba o más abajo, seguirán juntas, y si tienen que cambiar de ristra, lo harán también juntas. Traducido al mundo real, dos genes que estén en posiciones muy separadas en el cromosoma van a recombinarse muy frecuentemente. Será muy común que uno de ellos intercambie con el cromosoma de al lado y el otro se quede en el que estaba. En cambio, dos genes que estén en posiciones muy cercanas van a tender a permanecer juntos, se queden en su cromosoma o se vayan al otro. Esto es lo que explicaba los distintos grados de ligamiento entre los distintos genes. Simplemente, cuanto más cerca físicamente estuvieran en su cromosoma, más ligados estarían en su patrón de herencia. Y ahora viene el toque de genio. Si uno sabe que dos genes están en el mismo cromosoma, y cría las suficientes moscas, y hace estadística, y calcula su grado de relación, es posible estimar su cercanía física dentro del cromosoma. Si se hace eso con muchas otras parejas de genes, es posible hacer una especie de sudoku y reconstruir el orden en el que los distintos genes están dispuestos en el cromosoma. De esta forma,
Morgan y secuaces demostraron que los genes no solo viajaban siempre en el mismo cromosoma, sino que además ocupaban posiciones consistentes dentro de su cromosoma específico. Esta posición consistente de cada gen en su cromosoma es lo que hoy llamamos locus, o loci en plural. Os dejaré en la descripción unos ejemplos de mapas de cromosomas con los distintos genes y alelos asociados, uno bonito y simple, y otro más como el que los científicos usan en el día a día, que es un poco más complicado. Pero los secretos del ligamiento y la recombinación no fueron los únicos que las moscas nos susurraron. Hay otro caso especial que es muy relevante, y es el de la herencia ligada al sexo. Morgan y sus compis observaron que algunos rasgos rompían de nuevo las reglas y proporciones estadísticas que se esperarían si siguieran patrones mendelianos. Para un rasgo mendeliano nos daría un poco igual cómo estuviesen repartidos los genotipos y los fenotipos resultantes entre los dos padres. En estos casos ambos sexos son intercambiables según las reglas de Mendel. Pero para cierto tipo de rasgos importaba quién fuese la madre y quién fuese el padre. Es más, importaba también el sexo de la descendencia. Esto ocurría porque estos rasgos estaban en el cromosoma X. Las moscas de la fruta, además de sus 3 pares de cromosomas normales, tienen un par de cromosomas sexuales. Uno de estos cromosomas es un cromosoma X, y aproximadamente la mitad de las moscas tienen un homólogo perfectamente normal y corriente. Estas moscas son XX, y las larvas con estos cromosomas se desarrollan en hembras. En la otra mitad de los casos, en cambio, uno de estos cromosomas no es homólogo de verdad, sino que ha perdido muchos genes y tiene algunos otros genes específicos suyos. A este cromosoma lo llamamos cromosoma Y, y las larvas que tienen un cromosoma X y otro Y se desarrollan en moscas macho. La herencia ligada al sexo es lo que ocurre cuando un gen está en el cromosoma X o en el Y, pero no en el otro. Para este ejemplo pensemos en un gen que está en el cromosoma X pero no en el Y, color de ojos por ejemplo. Esto quiere decir que las moscas hembra tendrán 2 copias de este gen como es normal en otros casos, pero los machos tendrán una única copia. Al formar gametos, una hembra tirará una moneda y pasará uno de sus cromosomas X al gameto nuevo, y con él uno de sus 2 alelos para el gen ojos, de nuevo de forma normal como para cualquier otro gen. Pero un macho al tirar su moneda decidirá si pasa su cromosoma X con su único alelo para el gen ojos o si pasará el cromosoma Y, con 0 alelos para ese gen particular. Eso quiere decir que las hijas recibirán un alelo de 2 al azar de su madre, pero siempre el mismo del padre. Y los hijos recibirán un alelo de 2 al azar de su madre igualmente, pero ninguno del padre, porque necesariamente tienen que recibir el cromosoma Y y sus 0 alelos para ojos si van a ser machos. Esto origina un patrón muy reconocible en la herencia y los fenotipos de moscas machos y hembras. En su momento, Morgan y allegados observaron estos patrones en algunos rasgos de las moscas y vieron que correspondían a los patrones de herencia del cromosoma X. Eso reforzó su idea de que los genes viajaban alojados en los cromosomas, y además les dio la pista de que en cada cromosoma podían viajar varios genes, ya que el cromosoma X debía contener los genes encargados de determinar el sexo, además de, por ejemplo, el gen de color de ojos del que hemos estado hablando. La relación entre genes, cromosomas y herencia estaba cada vez más clara. Pero bueno, creo que ya les hemos prestado bastante atención a Morgan y camaradas. Lo que hicieron tuvo mucho mérito, desde luego. Morgan recibió un Nobel por ello, y gracias a su trabajo, el de su equipo y el de sus sucesores, los cimientos de lo que hoy en día llamamos genética clásica quedaron establecidos. Pero no eran los únicos trabajando en estas cosas y descubriendo que la realidad era mucho más complicada de lo que Mendel había descrito. Para empezar, se descubrió que este patrón de alelos dominantes y recesivos que Mendel había descrito en algunos rasgos de las plantas de guisantes no eran universales. Algunas veces, por ejemplo, un organismo que tenga un genotipo con 2 alelos distintos para un rasgo muestra los 2 a la vez en el fenotipo. Por ejemplo, las vacas que llevan un alelo de pelo negro y otro de pelo blanco desarrollan el fenotipo de manchas blancas y negras que nos es tan familiar. Otras veces, la presencia de 2 alelos para fenotipos distintos da lugar a un tercer fenotipo. Un ejemplo sería una flor que llevase en su genotipo un alelo que diga pétalos rojos y otro que diga pétalos blancos, y tuviese un fenotipo de pétalos rosados. Una mezcla de los dos, como pintura. Como vemos, en estos casos el patrón de herencia se parece a la mezcla de pinturas paterna y materna que sostenían Darwin y los biólogos de sus tiempos. Y la cosa se complica todavía más, porque aunque los rasgos particulares que eligió Mendel estaban determinados por un único gen, esto no es lo habitual. Muchos rasgos están influenciados por más de un gen. Imaginemos el tamaño del fruto de una planta, por ejemplo. Ese tamaño podría estar influido por, no sé, 20 genes,
que contribuyen cada una en mayor o menor medida. Distintas plantas llevarán distintas distribuciones de alelos para estos genes, y cada uno de ellos dirá fruto un poco más grande o fruto un poco más pequeño. Esta combinación, esta suma de las actuaciones de todos los alelos es lo que dará el tamaño final, y quizá a veces una planta puede llevar todos los alelos de fruto grande y dar frutos gigantes, o todos los de fruto pequeño y dar frutos diminutos. Pero la mayor parte del tiempo, la distribución de alelos y el tamaño del fruto estarán entre los dos extremos, a veces más cerca de uno, a veces más cerca de otro. El fenotipo de tamaño de fruto será un continuo en vez de dos fenotipos completamente separados. Este tipo de determinación genética es la que explica la existencia de rasgos que no son binarios como los de Mendel, que son muchos, desde la altura o el color de piel en humanos hasta el riesgo de desarrollar esquizofrenia durante nuestras vidas. Y peor todavía, el caso contrario también existe. Un gen puede influir en más de un rasgo. De hecho, esta es probablemente la norma. Quizá, por ejemplo, el gen de las semillas arrugadas de los guisantes de Mendel, el que influía en la fabricación de almidón, tuviese otros efectos en las plantas, quizá efectos celulares o metabólicos que en el momento no era posible medir. El mejor ejemplo de estas cosas son los genes que controlan el desarrollo que vimos en el episodio 8 de este programa. Genes que influencian la actividad de genes, que influencian la actividad de otros genes, que determinan la formación de distintas partes del cuerpo a medida que el embrión crece. Genes entonces que están metidos en muchísimas cosas, por lo que cualquier mutación que los afecte puede tener efectos enormes y a veces incluso catastróficos. A partir de todo esto nos podemos imaginar el mayor dolor de cabeza posible. Imaginemos rasgos que están influidos por muchos genes. E imaginemos que cada uno de estos genes a su vez no solo influye en ese rasgo particular, sino también en otros muchos. Esta situación tan complicada es la realidad. Mendel y Morgan hicieron un buen trabajo a la hora de encontrar ejemplos limpios y específicos que les permitieran deducir los principios de la herencia, pero no debemos pensar que estos ejemplos son todo lo que existe. No somos organismos modulares formados por un conjuntito de genes, cada uno de los cuales determina un rasgo y solo uno. Somos un hervidero de miles de genes, unos 14.000 para la mosca de la fruta y unos 25.000 para humanos. La actividad de estos genes crea proteínas y esas proteínas se mezclan, hacen sus respectivos trabajos e interactúan de forma abrumadoramente complicada para hacernos como somos. Como vemos, la relación entre el genotipo y el fenotipo no siempre es directa y fácil. De hecho, casi nunca lo es. Esto es lo principal que me gustaría que sacaseis del episodio. Por un lado, espero que ahora entendáis un poco por qué la modificación genética no es tan sencilla como en las películas. Por otro, el hecho de que los genes no actúen como unidades sencillas, sino que sus interacciones sean relevantes, nos ayudará a entender un poco mejor la evolución, y con ella las hipótesis que existen sobre el sexo y la muerte. Estos episodios han sido un poco densos. Tomémonos un descanso y divaguemos mejor. La semana que viene hablaré de forma lo más informal posible sobre las complicaciones del genotipo y el fenotipo, del concepto general de gen, y de entender la biología como una enorme cebolla. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.